Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Esta es nuestra última conferencia de la Semana de la Justicia Restaurativa de otoño 2022. Y pues les agradecemos mucho que nos acompañen. El día de hoy pues tenemos un invitado muy importante, que es el maestro Héctor Valle, que pues muchos seguramente de los que están aquí conocen, porque pues es el capacitador de todos los capacitadores en el país, básicamente, sobre justicia restaurativa. Y pues nos da mucho gusto tenerlo y sobre todo pues que nos hable sobre este aspecto de la justicia restaurativa, que es verla como un movimiento social, ya no como una metodología específica para tratar casos concretos, sino como un movimiento social. Y pues creo que eso aporta mucho a entender, ¿no?, todos los alcances que puede tener la justicia restaurativa. Entonces, pues le quiero agradecer mucho a Héctor que haya aceptado acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, sin más, prefiero dejarlos con él, dejarles, para que podamos comenzar a hablar sobre este tema tan interesante y pues que seguramente nos va a dejar muchas cosas que pensar para después. Y espero que tareas por comenzar y por darle seguimiento. Muchas gracias. No encontraba el botoncito para quitar el silencio. Pues yo feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación para tener esta conversación que me hace muy feliz, porque creo que hablar de justicia restaurativa siempre es uno de esos momentos, de esas cosas que de una u otra forma me construyen mucho la vida, me construyen mucho el corazón. Entonces, me gusta mucho estarlo haciendo. Y bueno, pues me gustaría que conversáramos un poquito sobre justicia restaurativa y su aplicación. No sé qué tanto voy a llegar a la parte de su aplicación o qué tanto vamos a reflexionar sobre esto, porque me parece que la aplicación tiene que ver más con una reflexión que con una cuadratura de qué es de cómo tenemos que aplicar la justicia restaurativa. Para mí un principio de la justicia restaurativa es que no tiene una sola forma, o no tiene un solo objetivo, o no tiene un solo camino, sino la justicia restaurativa se construye en algo que un gran maestro y amigo, Karl Stauffer, dice: walking or talk, o sea, caminamos de lo que vamos hablando, caminamos lo que decimos, caminamos nuestras palabras. Entonces, entre más estamos hablando sobre justicia restaurativa y más nos planteamos lo que es la justicia restaurativa, walking or talk es también hacernos responsables de lo que hablamos y hacernos responsables de hacer lo que hablamos. ¿Sí? No, si no, nada más vamos a hablar y no vamos a hacer. Y precisamente Karl Stauffer es quien tiene un libro maravilloso que se llama El movimiento de la justicia restaurativa. Se llama Listen to the Movement, que es como escucha el movimiento. Y Karl Stauffer propone que paremos, una frase muy mexicana, paremos oídos para escuchar cómo se está hablando de la justicia restaurativa a nivel mundial y en qué lugares está entrando la justicia restaurativa, lugares que nos permiten repensar la justicia. Así que, pues sin más, me voy a empezar a conversar, porque pues tengo un montón de cosas que conversar y me gustaría que pudiéramos ganar el mayor tiempo posible, ¿sí? Y me gustaría empezar como desde esta idea de que todos, todas, todes siempre recortamos o vamos definiendo la realidad, la normalidad. Y definimos la normalidad a partir de discursos dominantes que son aquellos que nos dicen lo que se debe ser, ¿sí? El problema de los discursos dominantes es que dejan fuera muchas cosas. Dejan fuera muchas otras formas de ser, formas de actuar, formas de estar. Y quedan comprendidos como los otros o las otras, o lo que negamos, lo que no entendemos, lo que no nos gusta. La normalidad es solamente una forma de ver y de comprender lo que existe. Desde ahí, ¿sí?, muchas veces cortamos la normalidad desde estos discursos dominantes sobre lo que es violento y lo que no es violento, o lo que es agresivo o no es agresivo, lo que es abuso o no es abuso. Por ejemplo,
Tenemos discursos dominantes con los cuales justificamos la violencia, ¿sí? Les puse aquí desde el poder moderno, porque son discursos seductores desde el poder moderno, son discursos que vamos viendo desde el poder moderno y que nos gustan mucho, ¿sí? O que vamos pensando desde el poder moderno, que son discursos seductores. Los discursos desde el poder moderno no son iguales que no son iguales que los discursos desde el poder clásico. Desde el poder clásico los discursos se imponen. Desde el poder moderno los discursos son seductores, ¿sí? Quiero que pensemos así, que empecemos como a tener como muchas ideas, porque la idea es tener esas ideas. Discursos dominantes sobre la violencia son, por ejemplo, más vale una nalgada a tiempo, ¿sí? Fíjense qué bonita frase, ¿no? Más vale una nalgada a tiempo. Pareciera que tiene mucha razón, ¿verdad? Como que si todos y todas nos ponemos a pensar, decimos, bueno, pues es que sí, más vale una nalgada ¿a tiempo de qué? ¿Al tiempo de quién? ¿Sí? Un discurso dominante como este es un discurso justificador de la violencia, ¿sí? ¿Qué es lo que, qué discursos son los que anula el decir que una nalgada a tiempo? Pues anula todo el esfuerzo que se ha hecho durante muchos años de demostrar que la violencia no educa. Los golpes no educan. Sin embargo, vivimos en una sociedad, en una comunidad donde estamos muy acostumbrados, muy acostumbradas a pensarnos desde, ¿sí? Desde ese lugar, desde la violencia. ¿Qué frases tenemos con las que justificamos la violencia? ¿Qué discursos dominantes? El que no tranza no avanza, la ley de Herodes, ¿sí? Más vale de que lloren en tu casa que lloren en la mía. ¿Cuántas frases, cuánto tenemos en nuestra cultura popular que se vuelven discursos dominantes que van justificando nuestro hacer violento, nuestro actuar de forma violenta? Incluso cuando tenemos un acto violento, nuestra reacción es violenta. ¿Qué tan violento es privar de la libertad a una persona? No estoy diciendo que no funcione. Estoy diciendo que nos demos cuenta cómo tenemos un contexto cultural desde el cual justificamos los actos violentos y los justificamos constantemente, ¿sí? Entonces decimos, bueno, es que más vale una nalgada a tiempo y que le podamos poner una nalgada al niño para que en el futuro no sea una persona criminal. Y todavía en el Facebook ponemos los viejitos con mucho orgullo, ¿verdad? Estas generaciones de piedra o de hierro nos dicen. Ponemos con mucho orgullo a los viejitos, a mí me educaron con la chancla y no me pasó absolutamente nada, no tengo nada. Y no nos damos cuenta de que hemos normalizado la violencia. Y no solo la violencia, sino el abuso. Porque soy un hombre que mide 1,80 y que si violento a mi hijo, a mi hija que mide 1 metro, ¿de dónde creen que viene la imagen del gigante o del ogro que es tan grande y que se come y que lastima a los niños y las niñas? ¿De dónde creen que proviene la imagen de la bruja? ¿Sí? Una mujer que está metida en una cocina donde hay fuego, revolviendo una comida, que tiene una escoba, pues las imágenes clásicas de la mamá, ¿sí? La violencia está presente, aunque no queramos que esté presente, ¿sí? Y la convertimos, ¿sí? La vamos construyendo como la vamos construyendo y la vamos teniendo sin pensarnos, sin pensarla, sin cuestionarla, solamente la repetimos. Perdón que se me está saliendo la computadora de la presentación, no se preocupen, la vuelvo a poner, pero de repente no sé qué está pasando con mi computadora, está volviendo un poco loca. Entonces, desde esos discursos justificamos la violencia que estamos ejerciendo. Y la justificamos y la justificamos y la ejercemos y la ejercemos y la ejercemos. Y no dejamos de ejercerla. Otros discursos, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Otros discursos que tenemos, a mí me parece muy cruel de que lloren en tu casa, que lloren en la mía. ¿Por qué tiene que llorar alguien? ¿Por qué tenemos que justificar que algo pase? ¿Por qué nuestros pensamientos no son pensamientos de colaboración, sino de competencia? ¿Sí? Los discursos desde el poder tradicional es todos aquellos discursos que desde una moral se nos ha dicho y se nos han inculcado. La letra con sangre entra. ¿Sí? Los discursos dominantes son, por ejemplo, yo soy güerito, desde el poder moderno, yo soy güerito, y le dice la mamá al güerito,
Júntate con gente que sea como tú. O discursos dominantes desde el poder moderno. Hay que mejorar la raza. Si ya eres morenito y chaparrito, hay que mejorar la raza, ¿verdad? No te juntes con otra morenita y chaparrita. ¿Se dan cuenta qué violento y qué discriminador es este discurso? ¿Y cómo lo tenemos de normalizado? Hasta lo decimos entre risas, jugando con nuestros hijos y nuestras hijas. Ay, ¿cómo te vas a fijar en ese tan feo? Fíjate en uno chulito, en uno que tenga dinero. Y eso es discriminación. Estamos normalizando la discriminación. Pero lo hacemos de tal forma en los discursos que no hacemos que no parezca que son los actos violentos o que estamos haciendo esos actos violentos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de justicia restaurativa, estamos hablando de una respuesta a la violencia. ¿Y con qué podemos responder a la violencia y el abuso? Me parece que la mejor respuesta tiene que venir desde la justicia. ¿Sí? Así como para el conflicto la mejor respuesta viene en el diálogo, tenemos la mediación, para la violencia o el abuso la mejor respuesta viene desde la justicia, porque el abuso es cuando una persona utiliza su poder para someter a otra persona. Cuando un hombre que mide 1,80 utiliza su poder, su fuerza, para someter a un niño, a una niña que mide 1 metro, está haciendo gala, está aprovechándose, abusando de su poder, abusando de sus privilegios. Cuando un hombre utiliza su fuerza física o el privilegio que tiene de ser hombre para humillar a una mujer, para hacer mansplaining, para golpearla, está abusando de su poder. Está abusando del privilegio, ¿sí? Entonces, ¿cómo respondemos hacia eso? La justicia es una muy buena idea para responder a este tipo de violencias, a este tipo de abusos. Pero tenemos que repensar la justicia, no quedarnos en la idea clásica de la justicia, porque muchas veces pensamos en la justicia y la queremos poner allí donde nadie la toca, que es en los tribunales, en las procuradurías, en las fiscalías. Ahí queremos que tenga que ser la justicia muy bonita, muy mona, con vendada para que no vea, con su balanza para que no se incline para ningún lado, y la espada para el castigo. No toda la justicia es así, y no toda la justicia se siente así. Tenemos que llevar y repensar la justicia en términos normales o términos fuera de los ámbitos de justicia. Por ejemplo, ¿alguna vez le han preguntado a su pareja, oye, mi amor, ¿y tú sientes si esta relación es justa? O le han preguntado a su hijo o a su hijo, oye, mi amor, mi nena, mi chaparrito, gordita, gordito, como le quieran decir, ¿tú sientes que es justo cómo te trato? ¿Tú piensas que es justo cómo me hablas? ¿Por qué no llevar la justicia a una conversación o convertir a la justicia en un contenedor de conversaciones? ¿Qué pasaría si antes de hablar de cualquier cosa pensáramos en la justicia? ¿Qué pasaría si la justicia fuera nuestra guía, nuestra brújula a la hora de tener una conversación, a la hora de tener una relación, a la hora de ir al banco, a la hora de sentarnos en el transporte público? ¿Qué pasaría si nos respondieran con justicia? Podemos pensar la justicia como una necesidad. Podemos pensar en la justicia como la reparación de los daños, en la justicia como la sanación del trauma, en la justicia como camino para la paz, en la reparación que puede tener muchos significados y esos significados, esas reparaciones significativas para empezar a entrar en justicia restaurativa, tendrían que ver con construir justicia. Muchos amigos y amigas me dicen, es que mejor hablemos de prácticas restaurativas para no hablar de justicia restaurativa. Yo creo que no, que tenemos que hablar de justicia restaurativa, pero tenemos que sacar a la justicia del ámbito solamente de procuración de justicia y llevar la justicia a la psicoterapia. ¿Cómo sería una psicoterapia justa para ti y para mí? ¿Cómo sería una relación una clase justa para el maestro, la maestra, alumnos, alumnas, alumnes? ¿Cómo sería una estructura justa para nuestra comunidad? ¿Se dan cuenta entonces que la justicia no es ese lugarcito chiquitito que podemos observar con mucho temor desde fuera, sino la justicia la podemos comprender como algo tan cercano a nosotros y nosotras, como algo que podemos acceder y tocar, ¿sí? Por eso la justicia restaurativa es una forma diferente de pensar en la justicia.
Y por eso, para mí, tenemos que pensar en justicia restaurativa, no en prácticas restaurativas, porque creo que una de las partes más importantes de las revoluciones que ha hecho la justicia restaurativa es traer a la justicia a las personas, no solo en las instituciones. Entonces empezamos a pensar en un paradigma restaurativo. ¿Qué es un paradigma? Un modelo de trabajo, patrón compartido por una comunidad científica. Esto quiere decir que cuando hablamos de un paradigma restaurativo, en Nueva Zelanda, en Canadá, en México, en España, en Argentina, en muchos países, hay diferentes científicos sociales, que se han dado cuenta que una de las mejores formas para acceder a la justicia es a través de la reparación de los daños. ¿Sí? Que una de las mejores formas de acceder a la justicia tiene que ver con la responsabilidad. Pero esto tiene implícitos, ¿sí? El primer implícito es que todos, todas, todes podemos ser restaurados y restauradas, porque todos, todas, todes hemos vivido violencia. Tal vez no hemos vivido violencia directa de nuestras familias, pero vivimos en comunidades violentas. ¿Qué pasa cuando si estamos pensando en una comunidad, por ejemplo, Ciudad Juárez, o en un barrio de Ciudad Juárez, o en un barrio de Oaxaca? No ha habido violencia, no hay violencia cuando hay ejecutados en nuestro país, cuando hay más de 70,000 desaparecidos en un solo estado. Todos estos son actos violentos que de una u otra forma nos repercuten. Y todos, todas, todes necesitamos, merecemos ser restaurados y restauradas. ¿Qué es ser restaurado? El poder ayudar a las personas a sentirse, estar, acomodar las experiencias violentas para poder seguir adelante con todo lo que hemos vivido. Hay veces restaurar tiene que ver con el cubrir las rajaduras, ¿sí? Los quiebres que hay en nosotros mismos, en nosotras mismas. Pero ¿implica que todos y todas hemos sufrido daños? Sí. Porque el hecho de pensar que todos podemos ser reparados y reparadas quiere decir que vivimos en estructuras, en comunidades, en una cultura que permite la violencia. Déjenme recapitular. Si hay discursos violentos que han ganado, como el que no tranza, no avanza, ¿sí? Fíjense, este discurso ha creado y ha hecho daño a otras personas, pues sí, porque el que avanzó ya se transó a alguien. Y mientras tengamos este tipo de dichos en nuestra cabeza, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a seguir causando daño. ¿Qué pasa cuando vivimos en una narcocultura? ¿Es posible evitar la narcocultura? No, ya está puesta. La prohibimos en el YouTube y nos la sacan en el Spotify, la publican, la quitas del Spotify y te la ponen en otro lado, pero acceder a la narcocultura es muy fácil. ¿Podemos competir contra ella? ¿Podemos quitarla? No. ¿Hace daño? Sí, justifica la violencia. ¿Qué podemos hacer? Educar, acompañar y restaurar los daños. ¿Qué pasa con un niño que tiene 8 años, tiene acceso a la serie de Narcos? ¿Por qué? Porque su papá, su mamá no saben ponerle el control parental a Netflix. Y entonces observa la serie de Narcos donde hay desmembramientos, hay una cantidad de violencia impresionante, pero tiene ese halo de que parece que los narcotraficantes son buenas personas. Y no estoy diciendo que sean malas personas. Estoy diciendo que tenemos que tener cuidado con cómo tratamos toda nuestra estructura social. La justicia restaurativa busca restaurar los daños no solamente que se causan en un delito o en un crimen o en una relación, sino busca que se reparen los daños que se causan por estructuras disfuncionales que permiten la existencia de la violencia. Busca que se reparen los daños que ocurren a través de una cultura que justifica la violencia. Por eso la justicia restaurativa, dice Christopher y dice Virginia Domingo, Virginia Domingo lo menciona como una revolución restaurativa para poder componer todos los daños que ocurren, y Christopher como un movimiento, porque dice no es el único movimiento que está buscando que se reparen los daños en un mundo que ha permitido relaciones violentas, ¿sí? Relaciones violentas con los animales, para mayor información, la osa que acaba de ser brutalmente golpeada, relaciones violentas con los perros que abandonamos y que dejamos que se mueran en la calle, relaciones violentas entre nosotros, nosotras, nosotres, discriminación, para mayor información, el Sonora Grill, ¿verdad? De todo lo que han estado pasando con él. ¿Sí?
La restauración entonces no es un estándar. No todos los daños son iguales. Cada daño será diferente. Y tenemos que explorar, uno, la magnitud y las formas del daño, los efectos del daño en la vida de las personas. Una cosa es el daño, me empujaron, me pegaron, me rompieron la nariz, y otra es la significación que voy haciendo de ese daño. ¿Sí? Lo que ese daño significa para mí. Y ahí está más complejo. ¿Sí? Las personas muchas veces saben qué necesitan para sentirse reparadas. Nuestro papel es acompañar a las personas a que encuentren cuál de esas cosas les puede ayudar a sentirse reparadas. ¿Sí? Dentro del paradigma restaurativo decimos un acto no define a una persona. Por lo tanto, no estigmatizamos a las personas ofensoras, sino pensamos que las personas ofensoras han cometido actos violentos, actos de abuso, pero también pensamos que pueden cambiar, que pueden ser personas diferentes. ¿A través de qué? De hacerse responsables de reparar la magnitud de los daños causados. Pero es que no se puede reparar una muerte. No, no se puede reparar una muerte. Pero se puede reparar a los sobrevivientes, que les puede ayudar a superar, a vivir de una forma diferente los procesos de duelo. Podemos ayudar a las personas a comprender los impactos, ¿sí?, de la violencia. Podemos ayudar a que se construyan comunidades donde ya no se permita la violencia como una principal forma de expresión. ¿Sí? Lo que pensamos con la justicia restaurativa se vuelve una brújula restaurativa. Una idea de qué podemos, cómo podemos nosotras, nosotros, nosotres, pensar en restaurar nuestras relaciones, nuestras personas, nuestros amigos, autorrestaurarnos, ¿sí? Y no es una panacea, no lo compone todo, no lo repara todo, no todo el mundo va a ser diferente si lo volvemos restaurativo, no. Pero es una idea de aproximarnos, de acercarnos a repensar la justicia, a repensar la paz y darnos cuenta que podemos ser restaurativos, restaurativas en prácticamente todo momento. Así es como Karl Stauffer, así es como Lorraine Studman, como Howard Sher, Kay Pranis, etcétera, empiezan a hablar de comunidades restaurativas. No solamente de procesos de justicia restaurativa, sino comunidades que puedan basar sus relaciones en el paradigma restaurativo. Justicia restaurativa entonces como el movimiento social, ¿sí? No solamente es un paradigma para hacer justicia, sino es un paradigma para construir comunidad. ¿Qué es eso que suena tan raro? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si como principio para construir esta comunidad, el salón de clases, nuestra comunidad de facilitadores y facilitadoras, qué pasaría si empezamos pensándolo, ¿sí? Empezamos a pensar desde, eh, eh, desde la justicia, que todas nuestras relaciones estén vinculadas, eh, modeladas, construidas a partir de términos como justicia, que toda nuestra comunidad, su base sea la justicia. ¿Habría cambios importantes? Claro. Habría formas diferentes de entender cómo nos relacionamos, cómo nos juntamos, cómo nos pegamos, hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, la justicia restaurativa como movimiento social es una forma de responder a la violencia, claro. Una forma de responder a los daños relacionales, personales y comunitarios que existen, tejiendo nuevas relaciones a partir de la justicia. Pero eso es difícil, no es nada fácil, porque tiene que ver con que tú comprendas qué es la justicia para mí y que yo comprenda qué es lo justo para ti. Y eso solo se puede dar en un diálogo. Porque es justo para Chuchito que yo le hable de usted. ¿Y por qué es justo para Héctor que yo le hable de Héctor, de tú? Porque es justo reconocernos mutuamente en los trabajos que realizamos. Porque pensamos que es justo mirarnos desde el lado emocional. Porque es justo reconocer a nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Sí? Entonces, la justicia restaurativa no es solamente una serie de procesos para reparar los daños cuando hay delitos,
La justicia restaurativa es un movimiento social que se manifiesta de muchas maneras en muchas áreas. Por ejemplo, siempre que sigamos los valores de la justicia restaurativa, estamos tejiendo el movimiento restaurativo. Los movimientos a favor de la inclusión, de la libertad, de la comunidad, los movimientos feministas, tienen mucho de los valores restaurativos y la justicia restaurativa se alimenta también de los valores de estos movimientos, creando movimientos sociales, movimientos de resistencia, movimientos de decir, no nos gusta el mundo como es y queremos que haya un mundo diferente, un mundo donde no tenga que existir estas divisiones o esta defensa extrema de las personas que tienen menos privilegios que nosotros y nosotras y nosotres. ¿Sí? La justicia restaurativa, entonces, no es para nada, ¿sí? Solamente una forma de reparar el daño, una forma de preguntarle a la persona, ¿qué necesita usted para reparar el daño? Me ha tocado observar personas que lo hacen así, ¿no? Llegan y a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Pues Sutano le robó a Perengano, y Perengano, ¿qué necesitas para que te reparen el daño? Y Perengano dice, no, pues que me dé el dinero. Ah, bueno, ya, justicia restaurativa. No, 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 a ver. Ese dinero que te robaron, ¿qué significa para ti? Ahí entramos en un nivel totalmente diferente, porque puede significar que no hay reglas que me cuiden, que esta sociedad no me protege, que no tengo protección comunitaria, puede significar que soy débil, que me siento vulnerable, puede significar que no tengo la fuerza para hacer las cosas. Sí, fíjense cuántas cosas pueden existir y tenemos que estar pendientes y observarlas. Justicia restaurativa, entonces, uno, trabaja con el trauma, ¿sí? Siempre que hablemos de justicia restaurativa, estamos hablando que van a estar trabajando con el trauma que deja la violencia, el trauma que deja el abuso, el trauma que dejan los delitos, ¿sí? Justicia restaurativa no solamente es el proceso en sí, sino tiene un trabajo con el trauma, ¿sí? Eso es importante. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Kelly, soy No sé, no sé quién habla. ¿Tú sabes dónde Hola. está Chiquito? Escucho voces. Hugo, por ahí estás. Pero no hay forma de comunicarse con él. Abierto. Continúo, ¿verdad? Bueno, Entonces, intento continuar. ok. La justicia restaurativa Bueno, reivindica entonces la ahorita le memoria pongo un mensaje. y el dolor de las Gracias, personas. Kelly. La justicia restaurativa. Administración Zoom, tienes abierto el micrófono. Estamos oyendo una llamada, creo. Cuidado. Gracias. La justicia restaurativa reivindica la memoria y el dolor. Nos dice, ¿saben qué? No vamos a ignorar el dolor de las personas. La justicia restaurativa reivindica el dolor. ¿Por qué? Porque nos dice, no olvidemos los dolores que pasamos. No digamos, no, no pasó nada, ¿verdad? Le dio un coscorrón a mi hijo, no pasó nada. No, yo cambié la visión de mi padre a partir de que me dio un coscorrón. Yo cambié la visión de mis compañeros, mis compañeras cuando no me ayudaron y yo sentía que necesitaba que me ayudaran. Yo cambié la visión sobre mi creencia religiosa cuando fui violentado, violentada sexualmente y no hubo nadie que me ayudara. Perdí confianza en mi comunidad. Por eso no perdemos la memoria y el dolor. La justicia restaurativa dice, tenemos que cuidar la dignidad de las personas, pero tenemos que trabajar con la memoria y el dolor, porque la violencia, el daño, nos deja huellas profundas y tenemos que responder a esas huellas profundas. La justicia restaurativa es un vehículo para la transformación social y estructural, un vehículo no violento para la transformación social y estructural. Cuando hacemos un proceso de justicia restaurativa, pensamos, ¿esto nos está ayudando, ¿sí?, a hacer una transformación social y estructural? Particularmente a mí el continuo de las prácticas restaurativas se me hace restringido. Por eso prefiero hablar de programas y procesos restaurativos, no solamente de un continuo de ciertas prácticas, sino creo que tenemos que utilizar la creatividad para construir formas diferentes, prácticas diferentes de justicia restaurativa. ¿Sí? La justicia restaurativa creo que se construye a partir de la esperanza. La esperanza es lo que alimenta la justicia restaurativa a través de que
Si nosotros tenemos esperanza de que las cosas pueden ser diferentes, de que las personas ofensoras pueden dejar de ser personas ofensoras, que las personas víctimas pueden dejar de ser víctimas y convertirse en sobrevivientes, creo que estamos caminando nuestro decir, caminando nuestras palabras, ¿sí? Fíjense entonces cómo la justicia restaurativa no es así, sino es gigantesca, es muy, muy grande, caben todo tipo de programas, todo tipo de conversaciones, todo tipo de cosas donde podemos simplemente, si sabemos que existe el daño, sabemos que puede existir un proceso restaurativo. Si sabemos que existe el daño, como por ejemplo un asalto, un delito, pero si sabemos que existe un daño en la familia, ¿sí? ¿También puede ser reparado? Pues claro. Donde quiera que existen daños, puede existir la justicia restaurativa, que atiende los daños inmediatos, las pérdidas materiales, el daño físico, las pérdidas económicas, las cosas que se estropean, el impacto emocional, claro que lo atiende la justicia restaurativa, pero trabaja también con el significado del daño. ¿Cuál es la historia que se construye en las víctimas, en las personas ofensoras, en las comunidades a partir del daño o el delito? Si nosotros nos ponemos a pensar en los 43 de Ayotzinapa, unos son los daños inmediatos que suceden y otras son las significaciones que ha tenido esa discusión, tanto en redes sociales como en todo nuestro aparato, nuestra estructura, en la opinión que tenemos de los gobiernos, en nuestra confianza con las autoridades. Claro que ha tenido una significación complejísima los 43 de Ayotzinapa. Y que reparar el daño de todo lo que ha sucedido, pues es un trabajo enorme, ¿verdad? Porque tendría que haber una reparación no solamente a las víctimas, no solamente a los familiares de las personas desaparecidas o muertas, sino también todo el proceso para que nosotros, nosotres como comunidades comprendamos, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso estamos en búsqueda de esa verdad. ¿Qué fue lo que sucedió en Ayotzinapa? Y las comunidades no descansan porque necesitan esa justicia. Sí, espero no estarlo complicando demasiado, porque luego hay veces parece que me fumo un churro y como que me despego de la realidad. Entonces, vamos a entender, ¿sí? Que las personas tienen como territorios donde se mueven, ¿sí? Todas las personas tenemos territorios donde nos movemos. Esos territorios son nuestras habilidades, nuestras fortalezas, nuestras formas de concebir el mundo. Yo sé que aquí de mi casa salgo a la esquina, a mano derecha hasta el fondo, está una miscelánea y ahí puedo ir y comprarme todo lo que yo quiera, ¿sí? Puedo ir y comprarme un agua, puedo ir y comprarme un refresco, porque esa es la miscelánea que está cercana a mi casa. Igual nos movemos en nuestras relaciones, igual nos movemos en nuestras habilidades. Y cuando lo hacemos, nos sentimos seguros, seguras en nuestro territorio. ¿Qué es lo que hace el daño? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace cuando sucede un daño estructural o un daño familiar o un daño simplemente? Los daños restringen, recortan nuestro territorio, construyen murallas, ¿sí? Si a mí me causa daño una persona, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dejar de confiar en esa persona. Pero si resulta que esa persona es taxista, ¿qué voy a hacer? Dejar de confiar en las personas taxistas. Pero si esa persona es hombre, ¿qué voy a hacer? Dejar de pensar en los hombres, de confiar en los hombres. Y así vamos delimitando, reduciendo nuestros espacios territoriales de identidad y vamos teniendo menos posibilidades de actuar. Nos vamos restringiendo, ¿sí? Cuando reparamos el daño, lo que hacemos es ampliar el territorio para que conozcamos el territorio de la identidad de la persona ofensora. O sea, cuando viene una persona y me hace daño, si yo puedo comprender sus historias, qué es lo que lo ha llevado a actuar de determinada manera, no lo justifico, pero entiendo, ¿sí? Puedo llegar a entender que existe un mundo más allá de mi territorio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que mi territorio se amplía. Cuando he tenido la ventaja y la fortuna de trabajar con personas ofensoras privadas de la libertad, he tenido la experiencia de conocer a personas que han tenido infancias terribles, muy dolorosas. Y no justificamos que por esa infancia hayan sido personas ofensoras, pero podemos comprender cómo la violencia, el abuso, ha sido una constante presente en sus vidas. Y cuando podemos construir conversaciones con personas privadas de la libertad lejanas a la violencia, estamos ampliando su territorio, donde estas personas también conocen espacios de paz,
de diálogo, espacios para hacer sus conversaciones emocionales. Son momentos impresionantes y muy poderosos. Voy a empezar a enfilarme hacia cerrar, porque si no luego me voy como de lleno y hablo y hablo y hablo. ¿Sí? Bien, algunas características de los procesos restaurativos que tenemos que tener siempre en cuenta. Todos los procesos restaurativos tienen reuniones previas, así sean procesos de justicia restaurativa con personas, puras personas ofensoras, generalmente tenemos reuniones previas para saber cómo entran en los procesos restaurativos. La justicia restaurativa se enfoca en la reparación del daño y para eso hay que comprender los daños. No solo los daños físicos o emocionales, los relacionales, los materiales, los simbólicos, los significativos, etc. La justicia restaurativa siempre buscará la agencia personal o la autonomía para que las víctimas puedan decidir cómo quieren ser reparadas y para que las personas ofensoras puedan también hacerse responsable de la forma en que van a reparar el daño a las demás personas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Son modelos de influencia descentrada. En la justicia restaurativa reconocemos que somos personas que sí influimos en otras personas, pero que nuestra influencia, todo lo que nosotras hacemos, ayude a las otras personas a encontrar la forma en que ellas puedan construir la reparación del daño. O sea, no influimos para que hagan las cosas como queremos, sino influimos para que las personas encuentren sus recursos, sus esperanzas, sus posibilidades y puedan reparar los daños. Quiero pensar que existe una ética restaurativa, o sea, una serie de valores que constituyen una ética con la cual podemos hablar, trabajar, explorar, ir hacia las restauraciones de todos los daños causados. La justicia restaurativa siempre intenta incluir todas las conversaciones diferentes. La justicia restaurativa complejiza las conversaciones. No reducimos, no simplificamos las conversaciones, porque muchas veces en las intenciones hay cosas muy poderosas que tenemos que hablar. Muchas veces en las emociones, en las necesidades, vamos entonces siempre pensando en abrir las conversaciones restaurativas. La justicia restaurativa siempre respetará la dignidad de las personas y, ojo, la justicia restaurativa siempre intenta integrar a la comunidad. Si tenemos estas características, estamos haciendo justicia restaurativa. Si esas características fallan, muchas veces no estamos haciendo justicia restaurativa, estamos haciendo otra cosa. Y a lo mejor no hay que llamarle justicia restaurativa. A lo mejor tampoco tengo la verdad absoluta. Entonces, voy a empezar a terminar aquí para hacer la reflexión que quiero hacer final. La justicia restaurativa para mí es una respuesta activa. Creo coincido con la definición de que es una respuesta a la violencia. Para mí es una respuesta a la violencia y es una respuesta también al abuso. Y como respuesta ante la violencia cultural es un marco gigantesco, ¿sí? Donde la justicia restaurativa intenta que cambiemos esos marcos culturales delimitantes que dejan fuera a muchas personas. Queremos que se amplíe el concepto de normalidad. Por eso la justicia restaurativa siempre trabaja de forma transversal con conceptos como género, como discriminación, como integración de las comunidades, de las minorías y de las comunidades vulnerables. ¿Sí? La justicia restaurativa es una respuesta a la violencia estructural. ¿Cómo? A través de programas de prevención, ¿sí? A través de la construcción comunitaria. Por ejemplo, yo quiero hacer un programa de justicia restaurativa en una escuela. Muchas veces primero que hago es construir círculos de paz para que las personas integren, conformen una comunidad fuerte, integrada, basada en la justicia. ¿Sí? Ahí estoy respondiendo a la violencia estructural, diciéndole a las estructuras jerárquicas que hemos tenido, podemos tener estructuras horizontales donde todos, todas, todes nos cuidemos mutuamente. Qué interesante, ¿verdad? La justicia entonces se convierte en la forma en que nos relacionamos y ante mejores relaciones entre instituciones y personas vamos a tener mejores comunidades. Entonces imagínense, en una escuela yo establezco primero un programa de justicia restaurativa preventivo construyendo una mejor comunidad. Así, cuando ocurra un daño o un acto violento o un acto de abuso, podemos responder a la violencia, ¿sí? Con un proceso restaurativo
mucho más efectivo porque hay una comunidad ya sólida. Entre menos sólida está la comunidad, más difícil es construir procesos restaurativos. Entonces, ¿tenemos que hacer procesos restaurativos por todos lados para construcción comunitaria? Sí, sería lo ideal. Trabajar desde el nivel preventivo en la justicia restaurativa para construir comunidades donde podamos hablar de la justicia. Porque si no, lo que hacemos es pensar que la justicia la van a ejercer las fiscalías y la van a ejercer los tribunales, en lugar de realmente tomarnos, ¿sí?, el tiempo, el esfuerzo de construir comunidades donde podamos hablar de justicia. Sí me voy explicando, espero que sí, si no ahorita me dicen. Entonces, la justicia restaurativa, cuando pensamos en sus ámbitos de aplicación podemos aplicar la justicia restaurativa en cualquier espacio donde pueda haber daños. Entonces, pensemos en un espacio laboral. ¿Podríamos hacer construcción comunitaria desde una perspectiva restaurativa? Pues sí. ¿Y podríamos hacer procesos para responder a la violencia en dado caso de que ocurra? Sí. ¿En las escuelas podríamos hacerlo? Claro. ¿Desde primarias hasta universidades? Sí. ¿Y podríamos hacer procesos de prevención en las iglesias, por ejemplo, en las comunidades religiosas? Sí. Para evitar que presenten los daños y si ocurren, que podamos atenderlos desde la justicia restaurativa o incluso los mismos conflictos. Y entonces, ¿podríamos utilizar la justicia restaurativa en el ámbito familiar? Sí. Imagínense que la familia es nuestra cuna de nuestros más grandes amores y de nuestros más grandes desamores. También es cuna de mucho dolor. Imagínense ese dolor. ¿No tendríamos que atenderlo con un proceso restaurativo, con un círculo de paz? Sí. Para reparar los daños y reparar las relaciones. Poder redefinir las relaciones entre la familia a través de procesos restaurativos, de conversaciones basadas en la justicia. ¿Sí? Podemos entonces hablar de justicia restaurativa en niveles preventivos, siempre cuidando de la dignidad, siempre cuidando de las relaciones. En cualquier lugar donde exista un grupo, una comunidad, podemos tejer comunidades y grupos desde una visión restaurativa. Y podemos, ¿sí?, construir relaciones más sólidas, horizontales y de prevención de los daños. Y podemos trabajar justicia restaurativa como reacción cuando ya ocurren daños en la familia, no solo violencia, sino cualquier tipo de daño que ocurra, cuando hay traumas, ¿sí?, cuando podemos generar conversaciones sobre acciones, omisiones o intenciones. Cuando utilizamos la justicia restaurativa a nivel preventivo y cuando usamos la justicia restaurativa a nivel reactivo, estamos construyendo mejores comunidades, comunidades más fuertes y estamos respondiendo a las violencias que se pueden generar. Por eso es tan importante, ¿sí? Por eso es tan importante. Entonces, déjeme hacer una pequeña conclusión. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de la justicia restaurativa? Todos. Todos los que podamos imaginarnos, todos donde podamos utilizar la creatividad y la curiosidad para explorar conversaciones en base a la justicia. Si dejamos de concebir la justicia restaurativa como una serie de prácticas o procesos, empezaremos a concebir la justicia como un halo que envuelve todo lo que está a nuestro alrededor. Y por lo tanto podemos verla y materializarla en casi cualquier conversación. Y tal vez estoy exagerando y la estoy haciendo muy grande. Y hay veces queremos hacerlas más chiquitas para comprenderlas mejor. Pero creo que justicia restaurativa es una gran oportunidad para hacer mejor las cosas, desarrollarlas de una mejor manera. Hasta aquí sería todo por mi parte y para dejar unos minutos para preguntas. Bueno, perfecto. Muchas gracias por todas estas reflexiones. Creo que quedó de manifiesto toda tu experiencia, tanto en las capacitaciones que tú has recibido como en las muchas capacitaciones que tú has impartido, tanto en Perú, en España, en México. Y a mí me llama mucho la atención cómo justo este entendimiento, por ahí mientras nos quieren poner sus preguntas en el chat, adelante. Todo este entendimiento de los alcances de la justicia restaurativa. Y ahora que hablabas de todo esto, a mí me gustaría hacerte una primera pregunta. ¿Tú crees que la autoridad, esta figura que tenemos de autoridad,
sea una causante justo como de daños de esta violencia, o se podrá ejercer la autoridad sin ser violento y sin causar tantos daños, porque parece que esta autoridad muchas veces pues genera daño, ¿no? No sé qué piensas. Yo creo que el problema es cuando abusamos de ese privilegio. Nosotros le damos a la autoridad el privilegio de poder ayudarnos a mantener el control de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Le decimos a la policía, oigan, no sean malos, ¿no? Ayúdenos a mantener el control para que todos podamos conversar, para que podamos tener mejores relaciones. Pero resulta que entonces viene esta policía y abusa de su poder y golpea a adolescentes y detiene sin justa causa y siembra marihuana para poder detenerte y hacen miles de fechorías. No es que la figura de autoridad no deba existir, sino que la autoridad deberíamos de poder observarla con ojos más horizontales, que la comunidad, que la autoridad no esté fuera de la comunidad, sino que sea parte de la comunidad. Y es un desafío gigantesco, ¿eh? No estoy diciendo que sea fácil, porque luego me dicen, sí, pero para eso faltan años. Sí, sí faltan años, pero creo que ese es como un poco el camino, el dejar de pensar en la autoridad como algo fuera de la comunidad. La autoridad, incluso los gobiernos son parte de la comunidad y tienen que responder a la comunidad. Si nosotros tenemos comunidades mejor establecidas, podríamos tener mejores gobiernos. Y por lo tanto, autoridades más cercanas. Autoridades que sí las sintamos no con esa jerarquía de, la autoridad me cuadro, sino la autoridad como esa parte en quien puedo confiar, con quien puedo estar. Gracias. Por aquí hay una pregunta en el chat y nos dicen entonces que sí es necesario saber qué es justicia restaurativa en su contexto amplio, general, para poder materializarla a través de prácticas restaurativas, ¿no? Porque así es la diferencia. Una cosa son las prácticas restaurativas y otra es poder de verdad ir hacia el objetivo de lograr una justicia restaurativa. Yo creo que, a ver, sí creo que puede haber muchos tipos de prácticas restaurativas. Lo que no me gustaría es que nos quedáramos con la imagen que de repente nos han ofrecido desde el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, como las prácticas restaurativas son esta a esta, ¿no? Y dicen declaraciones afectivas, preguntas restaurativas, reuniones informales, círculos de paz, reuniones formales. Hay muchísimas más prácticas restaurativas, es mucho más amplio y lo que se está haciendo en el mundo que estos procesos nada más. Yo creo que lo que no debemos es quedarnos con una visión teórica solamente, sino explorar todos los tipos de visiones teóricas que existen alrededor. Por ejemplo, los programas individuales, los círculos de celebración pueden tener una parte restaurativa. Creo que hay muchas prácticas. Sí es necesario conocer la teoría de la justicia restaurativa en movimiento para saber que nuestros procesos restaurativos, nuestros programas restaurativos contienen esa parte gigante de lo que es la justicia. Okay. Gracias, Víctor. No sé si hay alguna pregunta de las personas que están aquí presentes, ¿no? Ok. ¿Alguien más en el chat que quiera agregar algo? Ya no me aparecen preguntas por aquí. Pues bueno, a mí la verdad es que me gustaría mucho poder platicar a este respecto, pero bueno, tampoco quiero abusar del tiempo de de las personas que están aquí y menos del tuyo, Héctor. A mí me parece pues muy importante que podamos ampliar. Siempre tenemos un diablito que nos está pidiendo castigo, punitivismo, entender, o sea, como tratar de controlarlo todo, y muchas veces cuando las cosas se nos van de las manos, pues creo que es a través de la violencia, ¿no? Entonces, como entender mucho ese aspecto humano, que la verdad es que todos tenemos, y pues saberlo, pues a veces controlarnos, pero también entendernos, pero también pues a veces hasta perdonarnos a nosotras mismas, y pues ir caminando en este sendero, ¿no? De llegar a poder entender que no es a través de la fuerza. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer es muy difícil, pero ¿cuáles crees que serían como algunas cosas que podríamos hacer para romper estos esquemas mentales de todo a través del castigo, todo a través de la fuerza, para poder analizar, introyectarnos hacia nosotras y poder
darnos cuenta de cuándo estamos actuando así, y en la sociedad, como movimiento social, cómo podríamos ir como sembrando estas semillitas para que la gente pueda empezar a analizar sus acciones. No sé si no sé si tú lo has pensado más y tengas algunas respuestas, aunque no sean definitivas. Yo creo que hay que pensar en construir conversaciones restaurativas. Por ejemplo, hay un proyecto que hice con mi querida Violeta, donde pensamos, bueno, a ver, haz de cuenta que vamos a incluir los valores en las conversaciones, vamos a ayudar a las personas a pensar en valores, a pensar en conversaciones. Entonces, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, de una u otra forma, cuida la dignidad de las personas. Lo que estamos hablando, las acciones que estamos haciendo, son en pro de la justicia. Lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, construye comunidad. Son 3 preguntas que para mí son básicas a la hora de plantearnos a tener una conversación. Y a partir de eso, si decides hacer lo que vas a hacer y decides decir lo que vas a decir, ¿estás dispuesto o dispuesta a ser responsable de los efectos que tenga lo que vas a hacer o decir? Creo que algo tan sencillo como una guía para pensarnos nos ayuda a pensar en la esperanza. Y creo que la esperanza es una guía magnífica que acompaña a la justicia restaurativa. Creo que no podemos desprender a la justicia restaurativa de la esperanza. Porque si perdemos la esperanza, ya no tiene caso seguir buscando la justicia. Y la justicia es una de esas cosas que estamos buscando. Y no la podemos separar de la libertad, de la responsabilidad, no podemos separar a la justicia de la solidaridad, no podemos separarla de la integración. Todos son conceptos que van tejidos. Y cuando tejemos esas redes, en conversaciones, en contactos, en la relación más simple con nuestro amigo, con nuestra amiga, con la pareja, con nosotras mismas, creo que son grandes avances y son grandes procesos que nos permiten no pensar en castigar, no pensar en violentar, sino pensar en la esperanza como la brújula que acompañe a la justicia para poder hacer cosas diferentes. Muchas gracias por todas estas ideas y sobre todo transmitirnos, aparte de esperanza, como una línea de pensamiento. La verdad es que a veces hace falta cuando ves que cuesta tanto trabajo como poder ampliar estos conocimientos y que la gente los reciba. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, pues finalmente agradecer en nombre mío personal, pero de la clínica, de las personas que formamos parte de la clínica de medios alternativos de solución de conflictos del Departamento de Derecho del ITAM. Agradecerte, Héctor, por estos diálogos restaurativos, ¿no? Como se llama la organización de la que formas parte, pues por estos diálogos restaurativos que al final de cuentas es eso, ir sembrando, ir también cosechando, pero ampliando estas ideas sobre la justicia restaurativa. Pues nada, no me queda más que agradecerles a todas, todos las personas que se conectaron y a las personas que vinieron aquí en la sala y pues por supuesto a ti, Héctor, y pues nos vemos pronto en la próxima emisión de la Semana de la Justicia Restaurativa que hacemos cada semestre en el ITAM. Muchas gracias a todas, todos y todas.